Si algo se ha caracterizado esta franquicia es de productos variados con historias independientes dentro de una misma vertiente que causa dentro de los grandes admiradores tanto fílmicos como de respaldo histórico mucha confusión de cómo funcionan los contenidos de la saga dentro de su propia cronología. Alejándonos un poco de los contenidos de la ciencia tal Jurassic Park, en este nuevo video se explicarán las distintas continuidades de la franquicia y de lo que corresponde a su propio concepto canónico. Para esto debemos partir de 3 conceptos iniciales para entender las distintas ramas. Contenido canon. Se entiende por canon cada detalle realizado y oficializado por los creadores o los dueños de un elemento que no contradicen los principios aceptados de los contenidos iniciales. Estos se suman los contenidos exclusivamente aprobados en la etapa de producción, escritura, artísticos y promoción. El contenido alternativo se refiere a los contenidos oficializados que, pese a su inspiración en los contenidos iniciales, son contenidos que no comparten cronología, detalles o cualquier elemento con derecho a tomar libertades en todos los conceptos de manera independiente y no necesariamente conectan con el canon principal. Y finalmente, el contenido fanático, también conocido por el término headcanon, es el contenido que parte del criterio del consumidor del elemento y que no se ata a ningún contenido alternativo principal y generalmente son perspectivas personales de estos. No se puede tomar de ninguna forma oficial ya que no están considerados del creador o del dueño de los elementos. Entendidos estos conceptos, cabe entender que los pertenecientes a los 2 últimos elementos tienden a no ser aceptados dentro del canon, lo cual genera el concepto de descanonización, que simplemente es la no integración de este contenido dentro del universo inicial de la licencia principal, en este caso tratándose de Jurassic Park. No fue después de la renovación de la franquicia con Jurassic World que dentro de toda la franquicia de Jurassic Park se establecen de manera oficial conceptos propios para dividir los distintos cánones que ofrece la licencia. Esto a causa de la expansión del universo y la aceptación o desintegración de distintos elementos alternativos que no favorecían la cronología principal, iniciada por Steven Spielberg o en su defecto la cronología original proveniente de las novelas propicias por Michael Crichton. Elemento base y universo comprendido por los detalles exclusivamente mencionados por Michael Crichton dentro de las obras literarias principales y referentes a estos elementos en otras obras del mismo creador, así como sus anotaciones. Iniciado y creado por Steven Spielberg y continuado por Joe Johnston, Juan Antonio Bayona y Colin Trevorrow en elementos basados en el trabajo de Michael Crichton, universo y canon comprendido por cada elemento y detalle aprobado en términos de escritura, arte, promoción y producción de los respectivos filmes y oficializado dentro de una cronología aprobada por Amblin Entertainment y Universal Pictures. Es el canon cronológico más extenso dentro de la licencia. Las fechas establecidas pertenecen a la cronología del universo y no del desarrollo del contenido. Para poder entender a mayor profundidad de los detalles complementarios canónicos, se debe de tomar en consideración obligatoria los detalles aprobados por Amblin, ofrecidos por los guionistas colaboradores principalmente Avi Coeb, Peter Buchman, Alexander Payne, Derek Connolly, Rick Jaffa, Amanda Silver y Emily Carmichael, los argumentos y detalles ofrecidos por el personal a cargo del elemento artístico de Stan Winston Studios, Industrial Light and Magic y elementos de producción. Esto además se puede complementar con los libros de producción como los de The Making of Jurassic Park y The Making of the Lost World, The Science of Jurassic Park y The Lost World, The Visual Guide of Jurassic Park y Jurassic World, y también contenido audiovisual como los documentales de producción de las películas. Estos elementos son los correspondientes al contenido alternativo basado directamente de los elementos iniciados por Steven Spielberg y aprobados dentro de las licencias, pero al ser alternativos no se toman en cuenta de manera argumental, cronológica, artista o de producción dentro de los elementos de las películas por su naturaleza de ser productos con una dirección independiente y autónoma dentro de la franquicia. Estos productos son los que causan mayor confusión dentro del consumidor, puesto que pueden pasar fácilmente por canon cuando en la realidad es que por su naturaleza contradictoria en amalgamar detalles, argumentos y fechas a favor del propio argumento del contenido específico, no son canon dentro de la historia y cronología de las películas, y además cada uno de ellos genera su propio canon independiente. Sin embargo, el elemento que los vuelve soft canon son leves detalles específicos que son aceptados para complementar los agujeros referenciativos dentro de las películas,
pero esto solo canoniza ese detalle en específico y no todos los detalles ofrecidos en el producto. Acá las enumeraremos. Un ejemplo externo de comparar estos contenidos son los libros Legends de Star Wars, que no pertenecen al canon, pero ciertos elementos se toman en cuenta para desarrollar las historias canónicas. Pese a su completa descanonización, se canoniza exclusivamente Euplocephalus, Allosaurus y Dimorphodon en existencia en Isla Sorna durante la cronología de la trilogía original. Pese a su completa descanonización, se toma en cuenta la existencia de los 7 tiranosaurus clonados en el Sitio B durante las primeras etapas de InGen en su proyecto de desextinción. Leves inspiraciones artísticas específicamente en el segundo patrón del piel de Suchomimus y Stygimoloch para desarrollar el Baryonyx de Jurassic World Fallen Kingdom. Descanonizada en el 2013 por Universal Pictures, sin embargo se toman 2 elementos específicos como el nombre del volcán de Isla Nublar, Monte Sibo, la tribu Pribitunsi, habitante de la isla antes de la construcción del parque, y reafirmación de la existencia del Herrerasaurus ya confirmados durante la producción de la primera película. Jurassic Park River Adventure y Jurassic World The Ride Beijing, exclusivamente no canónicos, pero pertenecientes a soft canon, ya que son referentes visuales según Colin Trevorrow, gracias a las inspiraciones para desarrollar Jurassic World. Jurassic World Live Tour y Jurassic World The Exhibition, confirmado por el mismo Colin Trevorrow como soft canon a su referente base siendo la película, pero su argumento no se canoniza dentro de los elementos principales. Pese a la canonización argumental de la serie, lo cual le daba la idea de entrar en el elemento canónico, según el showrunner Scott Creamer en la entrevista que tuvo con Jurassic Outpost, confirma que los diseños de los dinosaurios, a excepción del Scorpius Rex, el Ankylosaurus Bumpy y los Parasaurolophus bioluminiscentes, Smilodon y Nothosaurus, no son canónicos y que el episodio interactivo Hidden Adventures no entra en detalles canónicos ni aprobado para eso. Ilustrado por Yaroslav Kosmina, ofrece panoramas extras de la vida prehistórica e instalaciones de las islas. No contradicen el canon principal y se fundamenta directamente en el contenido inicial, pero el ilustrador comentó que no es específicamente canónico, pero aún está en debate oficial. Jurassic Park como franquicia ha pasado por un sinfín de elementos con licencia que nunca se consideraron para ser canónicos y que pasan desapercibidos o se ignoran, incluyendo cada elemento del merchandising así como juguetes. Pese a no tener un peso argumental dentro, es vital la importancia que no se consideren canónicos. Acá listaremos las más relevantes dentro del público. Novelizaciones de la trilogía original. Novelizaciones secuelas de Jurassic Park 3. Novelización de Campamento Cretácico. Novelización de la trilogía Jurassic World. Jurassic World Employees Handbook. Doctor's Collector Jurassic Handbook. Todas las historias publicadas por Comic Tops y IW. Videojuegos de relevancia. Jurassic Park Operation Genesis, Jurassic World Evolution Saga, Jurassic World Aftermath, Jurassic World The VR Experience, todos los juegos proporcionados por Ludia, todos los juegos proporcionados por Sega, Capcom Road Trails para arcade, todos los juegos proporcionados por Nintendo para todas sus plataformas, Lego Jurassic World, Chaos Island Deluxe World Jurassic Park. Los elementos headcanon, como especificamos, son simplemente aquellos productos creados por fans que quieren pasar por oficiales, pero no toman estudios o elementos oficiales para su desarrollo, que además no poseen valor por la falta de licencia directa. Algunos a mencionar pueden ser las Dinosaur Style Guide de Mark Cabaza, así como las plantillas de la lista de InGen de Paul Elder, así como los renders y medios virtuales que ofrecen opiniones personales sin justificación real del material oficial, como Jurassic Park Wikia y otros medios enciclopédicos que suelen ser headcanons desorganizados. Te invito a que le des like para seguir viendo contenido de este tipo, compártelo con un amigo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.